esto, yo voy a querer que ustedes vayan buscando en sus Biblias y marcando, porque yo quiero que lo leamos juntos. Primera de Pedro 1, del 17 al 21. Génesis 3:15. Y Colosenses 1, del 15 al 22. Voy a hablar del Calvario, el sacrificio supremo que dio lugar hace poco más de 2000 años en una cruz sobre el monte Calvario. Una historia leída, una historia conocida, escuchada desde que tenemos uso de razón. Yo creo que todos hemos escuchado sobre un hombre que hace más de 2000 años moría en medio de 2 ladrones. Un hombre muy especial, un hombre todavía no muy entendido por los hombres, pero los que hemos nacido de nuevo y nos ha sido dado por el Espíritu, hemos entendido que ha sido el hombre de más impacto sobre la tierra, y vamos a hablar un poquito de ello también. Todas las Sagradas Escrituras están centradas nada más y nada menos que en esta persona, en la persona de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Tristemente y de una manera muy sutil, la iglesia ha apartado un poco la vista del Calvario. Hoy usted no escucha hablar casi del Calvario. Hoy inclusive el nombre de Jesús se está sacando de su propia iglesia, la que Él redimió con su sangre. Los cánticos tratan de evitar el nombre de Jesús para así poder participar en ambos reinos. A veces se escuchan cánticos que al no decir a quién se le cantan, cualquier hombre pudiera dirigírselo a una mujer o una mujer a un hombre. Porque inclusive si usted es sensible y tiene percepción, usted podrá sentir hasta la sensualidad en ellos. Lo que significa que no vino por inspiración del Espíritu Santo, sino que vino por inspiración del propio hombre, de sus concupiscencias y de su sensualidad. Y lastimosamente es el cumplimiento de las Escrituras en los últimos tiempos. Eso no lo podemos evitar, no lo vamos a poder evitar. Jamás, porque vendría la apostasía, donde no serían solamente las ovejas, el cuerpo, sino, o sea, la iglesia, las ovejas, los que están sentados, sino que serían los propios ministros quienes iniciarían la llamada apostasía. Y es obvio que dio comienzo ya hace tiempo, y hemos ido de mar y de mar y de mar en peor. Pero lo que hemos entendido un poco, nos hemos dado cuenta por las Escrituras que el centro, les repito, es únicamente, el único que a Dios le interesa es el Hijo, y que todo gira alrededor del sacrificio que Jesucristo hizo hace poco más de 2000 años en la cruz del Calvario. Antes de la fundación del mundo, antes que el tiempo fuera formado, que el tiempo fuera hecho, cuando todo era eterno y no existía todavía el tiempo, ni aún el mundo existía, ya todo apuntaba hacia el monte Calvario. Todo apuntaba hacia aquel sacrificio. Y vamos a verlo en 1 de Pedro 1, 17, 21. Dice la palabra de Dios, vamos a leerlo todo en voz alta, yo quiero que usted lo lea en voz alta. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, andad conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredaste de vuestros padres, no con oro ni plata, ni con cosa corruptible, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero, sin mancha, sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor a vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe sea fundada. Amén. Entonces está diciendo aquí el apóstol, ¿no? A la audiencia, quien le estaba escribiendo, que eran a los de la diáspora, le estaba diciendo ellos que tenían que conducirse con mucho temor, porque la vida vana que recibieron de sus padres, una vida vana es una vida que ha perdido el propósito de Dios. Si tú no estás cumpliendo el propósito de Dios en tu vida, la palabra de Dios dice que tu vida es vana, estás viviendo la vida que heredaste de papá y de mamá. Y dice el apóstol que fuimos rescatados de esa vana manera, de una vida sin propósito y sin sentido.
por la sangre preciosa de un cordero, la sangre de Jesús. Pero dice que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea que desde antes de la fundación del mundo ya Dios había determinado y anticipadamente ya determinado que el sacrificio de Cristo en aquella cruz, ya Dios conocía y sabía que el hombre iba a pecar cuando ni siquiera el hombre estaba creado. Cuando ya él sabía que iba a pecar y ya había hecho la provisión desde antes de la fundación del mundo. ¿Entendemos? Recuerde, a Dios no lo meta en el tiempo, no lo meta en el tiempo, en el espacio, en la materia. Dios es eterno. Ni lo haga tampoco semejante a unos de nosotros, sino que nosotros hemos sido semejantes a Él. En naturaleza, en capacidad, por eso puso al hombre a señorear. Amén. Pero desde antes de la fundación del mundo, ya Dios estaba mirando el Calvario. Si salimos de hoy de aquí entendiendo la importancia del Calvario, que no apartemos los ojos de Jesús, no apartes sus ojos de Cristo. Si hoy estás aquí es por causa de Cristo. Luego entró el tiempo, vino la fundación. Entramos ahora en el periodo del tiempo. Y en el periodo del tiempo, desde el comienzo, podemos ver en Génesis 3:15, ¿qué dice? Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablándole Dios a la serpiente, cuando el hombre y la mujer pecaron, ¿recuerdan? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya. Escuche, póngame atención en esto. Y pondré enemistad, le dice Dios a Satanás, entre ti y la mujer. Entre tu simiente. Le está hablando la simiente de Satanás. Satanás se había materializado, no una serpiente. Entre tu simiente y la suya, y la simiente de la mujer. Desde ahí ya Dios nos está dejando ver que iban a hacer de un milagro. La mujer no tiene simiente, la mujer no tiene esperma, no tiene germen. Así que entendemos ahí que no iba a ser por intervención de un hombre. Ahora escuche bien, cuando dice esta, se está refiriendo a la simiente de la mujer, a ese personaje que nacería de ella, que sería Dios mismo quien pondría el embrión, que sería Dios mismo quien iba a poner esa simiente. Amén. Entonces, esta le dice, te aplastará la cabeza, te herirá la cabeza. Me gusta la versión que dice, te aplastará la cabeza. Y a él le dice, y tú, ahora no habla de la simiente de Satanás, ahora le dice a él mismo, y tú le herirás en el calcañar. Era una guerra declarada entre Cristo, que sería la simiente de la mujer, que nacería de mujer, y Satanás, no su descendencia, la guerra es él que es la cabeza. Entre esta, la simiente de la mujer, Cristo te herirá la cabeza, y tú, le dijo a él, tú, ahora no le dice tu simiente, le dice tú le herirás el calcañar. O sea que desde ese instante Dios declara la guerra, hay una guerra, entienda que hay una guerra entre Jesucristo, el rey del reino de luz, y Satanás, el Dios de las tinieblas. Desde ese momento Dios declara la guerra. Declara la guerra entre uno y otro. Por eso nosotros somos rescatados del reino de las tinieblas. Pero también Dios, cuando declara la guerra, y es una guerra desde Génesis, también Dios decreta quién es el ganador. Desde Génesis, que se declara la gran batalla, la gran guerra, todo lo que va a continuar a través de las Escrituras va a ser ya el desarrollo de las consecuencias del pecado, la manifestación de la simiente, de la simiente de la mujer, cuando ya Cristo se revela, pero también el triunfo. Y es así como después, aún cuando el tiempo pase, cuando todo vuelva a ser eternidad, la Biblia lo llama el siglo pasado, el siglo presente y el siglo futuro. El siglo pasado antes que el tiempo fuera, el siglo presente estamos ahora dentro del tiempo, y el siglo futuro cuando todo vuelva a ser eternidad, todo volverá a mirar atrás hacia el Calvario. Y vamos a ver ahora cómo aún después, cuando todo vuelva a ser eternidad, cómo todo vuelve a apuntar hacia el Calvario.
podremos borrar lo que sucedió hace más de 2000 años en aquella cruz sobre el monte Calvario. Y vamos ahora a leer entonces Colosenses. Yo quisiera que me permitieran con mucho gusto. Yo quiero que todos lo leamos, pero yo quiero que usted vea, que usted sienta un poquitito qué había en el corazón de un hombre llamado Pablo cuando está hablando de Cristo. Un hombre que se sintió perdonado, sintiéndose el más vil de todos los hombres, el más pecador sin merecer ni nada. Sintió que el llamamiento de Dios, del Señor hacia él era como un abortivo, como algo. Él se sentía que nació, pero que fue un abortivo. Eso fue algo como un accidente, porque ni podía él creer que el Señor lo elevara a tal dignidad de perdón después que él había sido perseguidor de la iglesia, después que él había sido pecador, se reconocía pecador, el peor de todos. Entonces yo quiero que ustedes puedan en un momentito percibir un poquito qué podía sentir este hombre cuando, reconociéndose así de esta manera, le está escribiendo a la iglesia que está en Colosas. Y para el versículo 15, después de haber estado hablando aún de él, todavía aquí comienza a describirlo. Vamos a leer en voz alta. Él es la imagen del Dios, pero en voz alta, no, escúcheme. Ánimo, 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 ánimo. Estamos hablando de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron hechas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, sean visibles, invisibles, sean tronos, sean dominio, sean principados, sean potestades. Todo fue hecho por Él, por medio de Él. Y Él es antes de todas las cosas. En Él subsisten. Él y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahora escúcheme. Por cuanto, ahora venimos, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra, las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de la sangre de su cruz. Y le dice a su audiencia, y a vosotros también, que en otros tiempos eras extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado por medio del cuerpo. Escucha, eso es muy importante. Por medio del cuerpo de carne, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él. ¿Cuánto entendieron? ¿Cuánto lo entendieron? Aquí está diciéndole el apóstol, después que describe a Jesús, al Padre, a Él le plació que en Él que habitase en Él toda la plenitud, para por medio de Él era Dios reconciliándote consigo mismo en Jesucristo. Y por medio de Jesús reconciliar, fíjese, por medio de la sangre de su cruz, reconciliar todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Está apuntando hacia dónde? Hacia el Calvario. Y está hablando de la restauración final. También es a causa de Cristo. Y después dice Él, y a vosotros también, que eras extraños y enemigos en vuestra mente, por vuestra haciendo malas obras, os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Esto es muy importante, hermano. En su cuerpo de carne. Hay una pequeña conversación entre el Padre y el Hijo registrada en Hebreos, en el capítulo 10, donde dice el Hijo, y entrando al mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Sacrificios y holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. He aquí que dije, oh Señor, vengo a hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí.
Y en el versículo 10 del capítulo 10 de Hebreo, el mismo autor explica un poquito al respecto y dice, en esa voluntad. Escuche, el Hijo dice, he aquí que vengo para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y en el versículo 10, el autor de los Hebreos explica estas palabras. Y comenzó a explicar que lo que eran los sacrificios de animales no le agradaron a Dios. Dijo, quita esto, quita lo primero para establecer lo segundo. ¿Qué era lo segundo? Lo segundo era la ofrenda de su cuerpo. Dice, y en esa voluntad somos santificados en su cuerpo, por un sacrificio hecho una vez y para siempre. O sea, escuchen una cosa, o sea que nosotros, amados, somos santificados en el cuerpo de Cristo cuando su cuerpo fue ofrecido en un sacrificio santo y perfecto hecho una vez y para siempre. Cuando nosotros fuimos salvos, fuimos santos, por eso hoy somos el cuerpo de Cristo, porque fuimos santificados en su cuerpo. Dios nos santifica en su cuerpo, pero tú también a ti mismo te santificas cuando tú decides apartarte. Cuando tú coges tiempo, hoy me dio una palabra para un hermano, cuando tú coges tiempo para apartarte para Dios, porque santificar es apartar. Y cuando tú tomas tiempo para santificarte, como les he enseñado siempre a los ministros, honre a Dios, honre el ministerio de la palabra que le ha dado. Y aunque sea el día antes, enciérrese con Dios. Santifíquese usted mismo para Dios. Apártese de los afanes de la familia, de todo, para que ese vaso pueda fluir de lo que hay de Dios en ti, porque lo que ministra es lo que hay dentro de ti, no lo que tú puedas hablar. Entonces entendemos que el Calvario, todo apunta hacia Él desde antes de la fundación del mundo, durante el término de este mundo, de este tiempo, de este presente siglo, y aún después, porque será la restauración de todas las cosas, cuando todo vuelva a ser cielos nuevos y nuevas tierras, todo será restaurado única y exclusivamente por el sacrificio en aquella cruz sobre el monte Calvario. ¡Aleluya! ¡Aleluya! O sea que el mensaje del Calvario nunca podrá pasar de moda y nunca será olvidado. Todo volverá a ser bueno en gran manera, porque es en Él donde todas las cosas serán reconciliadas. Entonces, si solamente entienden esto hoy y se van entendiendo que todo el valor está en aquella cruz, he cumplido mi trabajo en este día. Amén. Pero tengo algo más. Pero quédese con eso. Amén. Hoy se ha demasiado humanizado todo, secularizado todo, de tal manera el hombre se está volviendo tan egoísta. El espíritu que hubo en aquella ocasión en el Edén, seréis como Dios, es el espíritu que está dominando, es el espíritu del anticristo. Y es sin duda que ese espíritu está de una manera fuerte, está verdaderamente en vigencia. Eso no lo, mire hermano, eso no lo podemos negar. El hombre hoy se ha llegado a creer en tener la autoridad de determinar lo que es bueno, lo que es malo, de legislar la ley cuando las leyes las pone Dios, de legislar inclusive la moral. ¿Qué moral tenemos nosotros para determinar si nuestra mente y todas nuestras esferas humanas fueron corrompidas a causa del pecado? Hoy el hombre se está dando el derecho hasta de decidir quién vive o quién muere. El hombre hoy se ha llegado a creer que es él quien ha creado las cosas, que es él quien las hace, cuando el hombre lo único que hace es descubrir lo que ya Dios ha hecho. Hay dos clases de ciencia. Hay una ciencia que es conforme a Dios, porque Dios le da ciencia al entendido. Dios da la inteligencia, Dios da el conocimiento. Ciencia es conocimiento. Pero hay una ciencia que no es conforme a Dios. Hay una ciencia de la cual el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: apártate de la falsamente llamada ciencia que a muchos apartaron de la fe. Y hoy lastimosamente es la clase de ciencia que el hombre, la iglesia, está abrazando, porque es la clase de ciencia que enardece, levanta al hombre y disminuye a Dios. Es la clase de ciencia que está regida y guiada e influenciada por el espíritu del anticristo, que le dijo al hombre allá en el Edén: seréis como Dios es. Y hoy el hombre se ha confundido. Hoy el hombre realmente se está creyendo
que todo gira alrededor suyo. Pero déjame decirte, Dios creó, la palabra de Dios dice claramente que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Dios creó el universo, Dios creó todo cuanto en ello hay. Dios, la inteligencia, la sabiduría, el poder de Dios creó todo lo que existe. Y Dios lo trajo a la existencia rompiendo el silencio. Dios habló, demostrando su autoridad, su poder, y que su palabra se cumple. Y la palabra de Dios se va a cumplir, hermano querido, desde el primer letra de Génesis hasta el Apocalipsis. Lo queramos creer o no, esto no es cuestión de razonamiento, esto es cuestión de creerlo porque habló Dios. Dios habló diciendo sea la luz y fue así. Cuando Dios habló diciendo sea la luz, no estoy hablando de la luna y del sol. La luna y el sol la creó en el versículo 14. Cuando Dios habló diciendo sea la luz, en realidad lo que estaba poniendo en movimiento era la energía, los átomos, el espectro electromagnético, para que comenzara a ponerse en movimiento para poder ordenar la tierra de una manera adecuada. Unos 5.879 años después tenemos un Thomas Edison haciendo un bombillo que se le fundió en 2 días, pero él solamente descubrió la energía. Ya existía la energía. Dios lo que le da es entendimiento y conocimiento para que puedan el hombre trabajar con lo que ya él ha hecho, pero él no la inventó, ya estuvo desde el principio. Amén. Después hizo los mares, el día, la noche, etcétera, etcétera, incluyendo, no voy a entrar ahí, pero incluyendo el sol y la luna la hizo por causa de la tierra. Las 2 lumbreras, una más grande, una más pequeña, para que fueran para estaciones de días sin año, de una manera precisa y de una manera sabia e inteligente, como solamente Dios podía hacerlo, y el hombre se cree que puede algo. Hizo que la tierra girara en su propio eje, de una forma tal, no solamente que girara en su propio eje, ¿entiendes? Sino que a la misma vez le dio un movimiento de traslación alrededor del sol, para que la medida que se distanciaba o se acercaba diera lugar a las estaciones, a los días y al año. ¿No es maravilloso el Dios que nosotros servimos? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, con una precisión que hace, y el hombre todavía se sigue creyendo la gran cosa. Él sopla y dejamos de existir. Hizo los mares, la tierra, los separó, el día, la noche. Y después dijo Dios, y esto quiero que vaya conmigo porque aquí quiero entrarle en algo muy importante. Porque yo necesito que ustedes queden afirmados en algo en este día. Y después dijo Dios, produzca la tierra toda clase de hierba, con semilla, y árbol de fruto que tenga su semilla, y que caiga sobre la tierra y se multiplique cada una según su género, según su especie. Aquí venimos el hombre ahora descubriendo en el siglo XX el DNA. Gran invento de los, el hombre que lo inventó. Él descubrió lo que Dios ya hizo en Génesis. Cuando Dios dio mandamiento y dio orden, Él dio orden. Fíjese bien, hizo la hierba tenía semilla, las frutas, los árboles que tuvieran fruto y los frutos tuvieran su semilla, y que cayeran sobre la tierra. Dice, y fue así, enseguida se llenó la tierra de vegetación, pero la semilla, en esa semilla, cuando Dios dio el mandamiento diciendo que cada una produjera según su género, según su especie, como lo hizo con los animales también. Dios estaba poniendo hoy lo que el hombre llama el DNA. Estaba poniendo un código genético allí. Las uvas van a dar uvas para siempre. Porque en la semilla, que es donde está la vida, es donde está el germen, la espora. En la semilla. Y entiéndase que la palabra semilla viene se traduce de una palabra, espora, con una S. En el castellano decimos claramente espora, le ponemos la E, espora. Se traduce semilla, se traduce germen, se traduce esperma, se traduce linaje, se traduce descendencia. Y tiene diferentes traducciones. Y que déjeme decirle que es en esa semilla donde se encuentra la vida. Amén, para sembrar la vida. Quiero también darle un apunte. La palabra Jesús la comparó con una semilla. ¿Recuerdan la parábola del sembrador?
en una manera metafórica, pero que surge el mismo efecto que en la biología. Cumpliéndose en el siglo XX, primeramente el principio de la genética, pero también dos principios importantes en la biología. Solamente la vida da vida y cada vida produce de la misma clase de vida. Pero el hombre nada más descubrió esa ley, porque en realidad Dios la había dado en Génesis. Lo único que hace es cumplirse la ley del Génesis. Científicamente ningún científico puede jamás demostrar nada. Porque para tú demostrar algo científicamente tiene que ser con un principio de observación, de que tú lo estés observando y que el fenómeno se repita continuamente hasta establecerse ley. Pero ¿qué científico pudo volver a ver la creación de nuevo? Amén. Amén. Y dijo Dios que cada semilla produjera del mismo fruto, del mismo fruto. O sea que cuando salieron las uvas, la semillita chiquitita que está en la uva, en esa semilla estaba ya la vida específica para producir uvas. Y no solamente uvas, allí también iba a estar también las características para que esa uva fuera o roja, o negra, o moradita, o grande, o chiquita, o dulce, o agria. Todo ya estaba allí. Así que Dios dio una orden. Y todo se produjo. Quiero que tengan esto en su corazón porque los voy a llevar a un punto. Quiero que vayan guardando esto en su corazón. Amén. Recuerden, la semilla está la vida. Cada vida produce la misma clase de vida que hay en ella, de donde proviene. Va a dar ese mismo género. Podemos tener diferentes especies de perro, pero todos pertenecen al género canino, al género animal. Amén. Asimismo también Dios crea al hombre. Dios crea al hombre, hizo un hombre, hizo una mujer. Y puso en cada uno de ellos también un código. Usted sabe que desde que una cosita del tamaño de un granito de azúcar ya están allí todas las características de cómo vamos a hacer: pequeño, grande, amarillo, rojo, blanco, negro, fuerte. De todas maneras, todas las características están allí. Una mujer hoy puede tratar de ponerse el miembro masculino porque se piensa que es macho. Pero cuando le hagan el DNA va a salir hembra. El hombre hoy, queriendo ser mujer, se puede cortar su miembro masculino, pero cuando te hagan el DNA vas a ser hombre. No dejarás de ser varón y la mujer no dejará de ser mujer, porque así los creó Dios. ¡Aleluya! 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 Dios crea al hombre, amó al hombre. Lo creó perfecto, el universo lo creó perfecto. Su inteligencia y su poder, como les dije, crearon todas las cosas de lo que había en Dios. Todo lo que había en Él puso para hacer. Y amó Dios el universo, y amó Dios al hombre, todo lo que Él hizo. Tanto el universo como el hombre cumplían su función. Y Dios estaba satisfecho. Me encanta, ustedes me han escuchado estas palabras otras veces. Dios estaba satisfecho cuando todo está funcionando bien. Dice la palabra de Dios que vio Dios todo lo que había hecho y que todo era bueno en gran manera. Dios estaba contento porque había preparado un huerto para el hombre. Allí en el huerto para el hombre pone dos árboles: el árbol de la ciencia del bien y del mal, y puso el árbol de la vida. Y le dijo Dios al hombre: del árbol de la ciencia era un árbol que era agradable a los ojos y bueno para comer. Pero de ese le dijo Dios al hombre: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Todos sabemos que el hombre comió, desobedeció a Dios. Y en ese instante dice la palabra de Dios que el hombre comió, ¿verdad? Del fruto prohibido, comió. Enseguida se le abrieron los ojos. Se dieron cuenta que estaban desnudos y tomaron hojas de higuera, cosieron delantales para cubrirse. Escucha ahora esto. Cuando el hombre comió, algo
se produjo dentro de él. Hubo un cambio radical en su corazón y en su mente. Hubo un cambio radical. Sus ojos se abrieron. Conocieron el temor. Les dio vergüenza. Ellos estaban desnudos desde antes, pero no había malicia. Corrieron a esconderse. Y hubo un cambio en ellos, pero tremendamente. Si tanto la mujer como el hombre comieron del fruto, fue porque creyeron lo que la serpiente les había dicho. Si no lo hubieran creído, no hubieran comido. Entonces ellos decidieron creer, que es una decisión que usted hace, creer lo que dice Dios o no creerlo. Desde el principio fue así. Entonces ellos creyeron lo que la serpiente les dijo, comieron, y la fe de ellos al creer lo que la serpiente, porque la palabra es espíritu y puede ser vida y puede ser muerte. Por eso el poder de la muerte y de la vida está en la lengua. Pero no es como dicen, el poder de la lengua, di que esto es tuyo, di que esto es tuyo. No es así. Cuando usted habla, usted está dando semillas. Y en esa semilla puede haber vida o puede haber muerte. Cuando ellos creyeron, la semilla que el diablo les sembró germinó en ellos. Y obedeciendo el principio de que cada uno daría, de acuerdo a su género, la misma clase de vida, de la vida que había en la serpiente, en el diablo, fue la que germinó en ellos. El hombre había sido creado, el hombre no había nacido, pero en ese momento adquirió una nueva naturaleza, una nueva vida sensorial por los sentidos. El hombre que se dirige, que su sentido, vino el hombre se convirtió en esclavo de su sentido, y de ahí nace ahora un hombre carnal, sensorial, esclavo de su sentido. No acabo todavía, escuche. Salió la semilla de la serpiente. Lo creyeron, germinó. ¿Qué pasa en nosotros cuando creemos la palabra de Dios? Cuando se predicó el evangelio, Jesús comparó la palabra con el sembrador que va a sembrar. Cuando el evangelio es sembrado, cuando usted predica a alguien y usted no habla sus propias palabras, sino que está hablando la palabra de Dios, tú estás sembrando semilla. Entonces, la semilla que usted está sembrando, cuando tú la creíste, la vida que había en esa semilla germinó en ti. ¿De dónde provenía la semilla? Venía de Dios, porque es palabra de Dios. Al tú creerla, porque todo lo que Dios dice germina en ti cuando tú lo crees. Germinó en ti y produjo, te impartió la naturaleza de Dios y produjo en ti una nueva clase de vida que te impulsa de continuo a la santidad, a aborrecer el pecado, a sentir lo que Dios siente, a mirar la cosa como Dios la ve. Es una búsqueda continua de la santidad y de aborrecimiento de lo que tú hacías, porque hay ahora una nueva naturaleza, una nueva clase de vida dominando en ti por la semilla de la palabra de Dios que germinó en ti, y fuimos elevados a la categoría de, por medio de Jesucristo, hijos adoptados de Dios. ¿Por qué somos hijos adoptados de Dios? ¿Por qué somos hijos adoptados de Dios? Si Él nos impartió su naturaleza. Pero ¿por qué somos hijos adoptados? Dice Primera de Pedro, sabiendo que fuisteis renacidos, leímos ahorita una primera parte, lo de vuestra vana manera de vivir, ¿recuerdan? Pero luego continúa en el versículo 23, sabiendo que fuisteis renacidos de simiente incorruptible, simiente, lea semilla, incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fuimos
renacidos. Nosotros nacimos de papá y mamá. Ahora bien, en el hombre y la mujer en el principio, en el Edén, como les dije, Adán fue creado. Pero Adán adquirió una nueva naturaleza, como si hubiese ahora nacido. Y nació de una naturaleza satánica. El pecado se produjo cuando el hombre comió. Entendemos la responsabilidad que tiene el hombre, pero también porque el que carga la esperma, el que carga la simiente, es el hombre, no la mujer. Por eso podemos entender el versículo. Y recuérdese que la vida de la carne en la sangre está. Ahora el hombre se hizo carnal. Ahora el hombre es un carnal dominado por los sentidos que debieron ser sus siervos. Ahora él se convierte en esclavo de sus sentidos y los dominan su razonamiento y lo dominan su sensualidad, todo lo que tiene que ver con los sentidos. Ahora podemos entender el versículo que dice que el pecado entró por un hombre al mundo y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Cuando ellos pecaron, esto era lo que ellos iban ahora a transmitir a su descendencia. Ya cuando tienen ellos a Caín y Abel, ya no son a la imagen de Dios, ahora son a imagen y semejanza de ellos. Ellos fueron heredando ahora la naturaleza caída que ellos tenían. ¿Vamos entendiendo? Ahora y eso iba a suceder hasta el día de hoy. Recuerde, la vida de la carne en la sangre está. Y dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, en el capítulo 17, versículo 26. Dice que de una sangre hizo Dios el linaje de todos los hombres. De una sangre. Hizo Dios el linaje de todos los hombres. No importa la raza, lengua, tribu, nación, de una sangre hizo. El linaje de todos los hombres para que habitasen sobre la faz de la tierra. Dijo, y les prefijó el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, que de una sola sangre, y estamos hablando desde Adán, hizo Dios todo. Esa naturaleza caída es la que todo el mundo hemos heredado. Todos los nacidos de mujer y hombre hemos heredado esa naturaleza caída. Y les prefijó el orden de los tiempos. Les leí o les recité que de una sola sangre hizo todo el linaje de los hombres, de una, para que habitasen, escuche el mandamiento de Dios, sobre la faz de la tierra. Y les prefijó el orden de los tiempos. Los tiempos de años los prefijó Dios cuando hizo las lumbreras. Pero también le puso límite a su habitación. Yo entiendo con esto, amado querido, que el hombre jamás podrá vivir ni en Marte, ni en la Luna, ni en ningún lugar, porque Dios le fijó los límites de su habitación. Y el pretender otra cosa es un desafío al Creador que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Podrán ir, pero tendrán que venir. No podrán quedarse o se quedarán en el espacio. Pero dice la palabra de Dios. Vamos entendiendo. Vamos entendiendo. Por eso para Dios es importante la sangre. Cuando Adán y Eva pecaron, les dije que se cubrieron con túnica de higuera. Pero ningún hombre puede hacer nada para cubrir su desnudez y su vergüenza delante de Dios. Ningún hombre. No quiero tampoco olvidar de decirles, aunque hemos nacido de nuevo, recuerden una cosa, hemos nacido de nuevo, sí, y es verdad, tenemos la naturaleza, ahora somos hijos adoptados. ¿Por qué somos hijos adoptados? Que creo que eso le iba a decir ahorita. Somos hijos adoptados simplemente porque antes teníamos un antiguo padre que se llamaba el diablo. ¿Usted entiende eso? Por eso cuando la persona no es creyente, cuando la persona no ha nacido de Dios, ustedes ve que le dicen, ay, eso es hijo del diablo, no es con ánimo, aunque a veces se dice de una manera sin amor y despectivamente, pero no es con ánimo de insulto, es que es la verdad. Un antiguo padre, porque la naturaleza que heredamos era de aquel antiguo padre. Ahora venimos a ser hijos adoptados de Dios. Sin embargo, la naturaleza antigua aún la tenemos.
Porque aún el pecado mora en nosotros, aunque su poder no pueda dominarnos. Quizás es duro lo que le estoy diciendo, pero es la palabra de Dios. Su poder no puede dominarnos, pero esa naturaleza está en nosotros. Y cuando usted escuche hablar, dice la palabra de Dios, andarán dos juntos y no estarán de acuerdo. Porque para andar juntos tienen que estar de la misma naturaleza. Por eso no se pueden unir yugos desiguales. Porque con el yugo desigual son dos naturalezas desiguales. Uno opera en la naturaleza satánica y el otro quiere operar en la naturaleza de Dios. ¿Y sabe qué? Lamentablemente siempre va a vencer el que tiene la naturaleza satánica, porque va a estar provocando lo que hay en ti. Si tú andas mucho, no estoy hablando que no se hable, no estoy hablando que no se junte, estoy hablando que si usted hace su compañía a un impío o una impía, hacen hasta amistades que sean. Cuando viene a ver si esa persona habla prosaicamente, habla lisuras, cuando usted viene a ver, usted está hablando igual. Inclusive dentro de la iglesia, cuando hay hermanitas y hermanitos carnales, indecentes, murmuradoras, faltas de amor, que siembran cizaña entre hermanos. Todo aquel que presta oído entiende la semilla que está brotando de esa boca. Es de la naturaleza satánica. Más tarde o más temprano va a germinar en ti si tú prestas oído. Cuando vienes a ver, vas a estar pensando igual, sintiendo igual, predispuesta y contradispuesta contra tus hermanos, contra tus hermanas. Por eso el que me conoce de un principio siempre les he dicho, conmigo el chisme no camina. Si usted me viene a contar algo, llamo a la persona enseguida. Porque esa semilla no me la siembras a mí. Amén. Usted ha visto personas que hablan espirituales. Hablan. No, tú sabes, para orar. No es para orar lo que está chismeando. Hablan de una manera sutil. ¿Y sabe dónde usted descubre el espíritu? En las motivaciones que hay dentro. Las verdaderas motivaciones a veces son palabras manipuladoras. Aún del púlpito hoy se usan para manipular. La naturaleza satánica está en vigencia. El ocuparse de la carne es muerte. El diablo le dijo, seréis como Dios. Les dijo cosas bonitas y espirituales. ¿Qué más espiritual que tú seas como Dios? Seréis como Dios. Sin embargo, ¿cuál era la maquinación de su corazón? Hacerlos caer. Hacerlos que se rebelaran. La vida que había en la semilla era vida para muerte. Así que líbrate y guárdate de los que andan sembrando semilla de muerte que contaminan tu corazón, porque engañoso sobre todas las cosas es el corazón del hombre. Y le repito, la vida de la carne en la sangre está. Y dijo Dios un día, yo os la he dado para expiación, para ponerla sobre el altar para expiación de vuestras almas. Y esa vida en esa sangre es la que nosotros heredamos. El hombre hace túnica con hojas de higuera, pero el hombre no puede cubrir su vergüenza por sí mismo. No hay nada que podamos hacer para presentarnos delante de Dios. Y viene Dios, les hizo túnica de pieles y los vistió. Pero entendemos que si hubo piel, hubo un sacrificio. Desde allí se derramó sangre, allí mismo en el Edén. Por primera vez, un sacrificio que apuntaba al Calvario. Amén. Ese cordero era inocente, él no había hecho nada, apuntaba hacia Jesús. Y la piel con la que ellos fueron vestidos apunta a la justicia con la que nosotros somos revestidos cuando hemos recibido a Jesucristo. Maravilloso. Maravilloso. Ahora, dice Dios, ese sacrificio, ese hombre y esa mujer lo iban a recordar, sí, iban a entender. Ellos estaban entendiendo en ese momento lo que estaba pasando. Ellos se dieron cuenta. Ustedes saben que ellos murieron espiritualmente, hubo una separación. Enseguida que ellos comieron, que ellos pecaron, hubo una separación espiritual, ¿no? Que es la verdadera muerte.
ellos se dieron cuenta en ese sacrificio que la vida de ese animal estaba siendo puesta en lugar de la de ellos. Recuerde que Dios creó al hombre perfecto, de inteligencia perfecta. Tenían un gran entendimiento, un gran razonamiento como ninguno. Cuando el hombre pecó, acababa de pecar, todavía no se había entenebrecido del todo su entendimiento. Comenzó un proceso de decadencia hasta que los hombres hoy, imagínense, hasta adoran las vacas. Mire qué decadencia. Pero acababa de suceder todas las cosas en ese instante. Todavía ellos podían entender lo que estaba pasando. Ellos entendieron el sacrificio. Y si Dios quería que hoy nosotros entendiéramos algo, tenía que hacérselo entender a ellos para que ellos a sí mismos la pasaran a su posteridad, la pasaran así a su descendencia. Y lo primero que Dios quería era que ellos entendieran, y nosotros entendiéramos también, que para acercarse a Dios es únicamente por medio de la sangre. Únicamente por medio de la sangre. Ahora, la sangre, yo no sé quién me preguntó en estos días, me imagino que alguien malinterpretó algo, creo yo, o malentendió algo, porque hubo una hermana que me preguntó que si la sangre se come. La sangre no se come y no tiene nada que ver con ley. Váyase a Noé, al capítulo 9 de Noé. Dios prohíbe comer sangre, y para nosotros en el concilio del capítulo 15 de Hechos manda también a que no se coma animales ahogados, librados de fornicación, de los sacrificados a los ídolos, y de animales ahogados. ¿Ahogados en qué? No es en el río, es en su propia sangre. Claro que prohíbe comer sangre. Si no, escudriña las escrituras y déjese guiar del Espíritu Santo. Yo tuve una experiencia con ellos, pero como a 2 o 3 meses de verla, cuando todavía no sabía ni cuál era mi derecha ni mi izquierda. Iba a desayunar con mi mamá, cuando eso tenía mis negocios, iba a Nueva York a comprar. Y llegamos a desayunar y yo pedí morcilla. Y cuando me la trajeron casi vomito. Y el Espíritu Santo me dijo no, y me llevó allá. Pero no lo haga por lo que le digo, escudriñe las escrituras. Entonces, si alguien más tiene alguna confusión, no se come sangre. Entonces ellos entendieron que el sacrificio de ese animal, ¿entiende?, había sido en lugar de ellos. Ahora dice Dios, el pecado ahora no se puede perpetuar. Ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. No vaya a ser que alargue su mano, coma del árbol de la vida y viva para siempre. Y dice la palabra de Dios que Dios echó fuera al hombre, ¿no?, y a la mujer, y puso 2 querubines que estaban guardando el camino del árbol de la vida. Y puso una espada ardiente que se movía hacia un lado y hacia otro para que el hombre no pudiera llegar nuevamente al árbol de la vida. El hombre es echado fuera. El decreto había sido dado, la paga de pecado es muerte. Todos los hombres habían pecado ya, y ahora Dios va a restaurar al hombre. En la restauración del hombre sabemos que Dios instituye, ¿no?, hay un pacto del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, como algunos lo pueden conocer. Allí comenzaron los sacrificios. Él instituyó un día para el día de la expiación. Comienzan los sacrificios de animales. Pero Dios siempre supo en su mente, siempre supo que el sacrificio de animales jamás iban a poder satisfacer las demandas de un Dios santo como Él es. Siempre Él supo que jamás la vida de un animal podría estar en el lugar de la vida del hombre. Jamás. La vida del hombre es superior a la de los animales. El pecado era un problema de ámbito espiritual. Pero simplemente todas estas cosas iban a apuntar únicamente hacia Cristo, y comenzaron los sacrificios. Para poder satisfacer la justicia de Dios, para poder satisfacer las demandas de un Dios santo, era necesario el sacrificio de un hombre. Pero de un hombre, un sacrificio voluntario, porque el hombre pecó voluntariamente. Tenía que ser un hombre perfecto, porque el hombre que se perdió fue un hombre perfecto. Y tendría que ser un hombre eterno, para que pudiera borrar los pecados pasados, presentes y futuros, y para siempre. Y el único que puede hacer eso es Dios mismo. El único que puede hacerlo era Jesús.
Amén. Y solamente Él podía hacerlo y Él quiso hacerlo. ¡Qué maravilloso! ¡Aleluya! El primer capítulo. El primer capítulo de esta empresa fue la encarnación. Fue la encarnación. Dice la palabra de Dios que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estábamos bajo la ley. Dice la palabra de Dios que Jesús participó de carne y sangre, porque lo que venía a redimir éramos carne y sangre. Vemos también declarar al apóstol Juan, lo vemos declarar y vimos su gloria. Aquella luz verdadera venía a este mundo y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y llegó Jesucristo a la tierra. Llegó un hombre llamado Jesús a la tierra. Ese día, yo quiero que ustedes piensen un instante en ese día cuando Jesús nace. Ese día cuando Jesús encarnado en el vientre de una mujer nace, los ángeles cantaron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad de Dios para con los hombres. Llegó Jesús. Ahora, ¿quién sería realmente Jesús? ¿Quién sería Jesús? En ese entonces unos creían que era un gran profeta. Otros creían que era un gran maestro con sabiduría. Los griegos se sorprendían. Wow, nunca ha hablado hombre así, con la sabiduría de Jesús. Aún los mismos judíos. ¿Y a los pies de quién aprendió este? Los judíos, queriendo buscar la liberación del pueblo romano, creyeron que era un líder político, un gran conquistador, un gran revolucionario. Pero como aquellos entonces, también ahora, nosotros a veces ponemos los problemas de nosotros, los más graves, cosas fortuitas y terrenales, cuando la más importante, que son la del alma y del corazón, no le ponemos cuidado. Ellos ni siquiera se daban cuenta de su miseria espiritual. Nada que ver absolutamente. Creían que era un gran revolucionario, un líder político que venía a rescatarlo de los romanos. No entendía de quien tenían que rescatarlo era de las garras del mismo diablo. Pero la palabra de Dios, amado querido, no nos da opción para ninguna, no nos da lugar para ninguna de estas opciones. La palabra de Dios nos dice claramente que Jesucristo es Dios manifestado en carne, que Él es el Hijo de Dios, que venía a la tierra con un mensaje que ningún hombre jamás se hubiera podido imaginar. Jesucristo inicia su ministerio diciendo que el reino de Dios, les decía uno, el reino de los cielos a otros, se había acercado y venía con él. Un mensaje que nadie jamás. Y lo impactante, como le dije en un principio, lo impactante de este ser, de este hombre llamado Jesús, no es que cambió e influenció el calendario mismo. Dígame, ¿qué hombre ha influenciado el calendario para que hoy contemos antes de Cristo y después de Cristo? Absolutamente, pero aún lo más importante es que ningún otro hombre ha hecho, ningún otro líder religioso, por llamarlos de alguna manera, ha hecho es que vino con un mensaje que cambió el corazón del hombre radicalmente entonces y lo sigue haciendo hoy. Todavía el mensaje de Cristo sigue cambiando las vidas. Todavía el mensaje de Cristo sigue libertando a los cautivos, a los que están encadenados, a los que están en vicio, a los que están en pecado. Todavía su mensaje sigue haciendo el mismo efecto porque la sangre sigue teniendo el mismo poder. ¡Aleluya! 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 Dígame, ¿qué líder, de cuál líder religioso se profetizó jamás acerca de su nacimiento, acerca de su ministerio, de su muerte y de su resurrección? Jamás, con muchos años de anticipación, se profetizó de Jesús. Eso nunca lo escuchamos de Buda.
Nunca lo escuchamos de Russell, nunca lo escuchamos de Elena White, nunca lo escuchamos del señor Smith. Nunca lo hemos escuchado del Papa. ¿Quién profetizó sobre el Papa? ¿Quién dijo algo? Pero cientos de años antes, miles de años antes, cientos de años antes de que Cristo viniera. Jamás. ¿Qué hombre nació en esta tierra que supiera de dónde vino, quién era, qué venía a hacer y hacia dónde iba? Nunca, jamás. ¿Cómo podemos dudar del Señor Jesucristo? Y le estoy hablando algo histórico nada más. Algo histórico. En la historia, dígame, ¿de quién se habló? ¿De quién se habló con cientos de años de anticipación? Por lo menos unos 2235 años. Habló un profeta llamado Miqueas. Y estamos hablando ahora entonces como unos 235 años, algo ahí más o menos antes de Cristo. Porque estamos contando los otros después de Cristo. Profetizó Miqueas. ¿Dónde nacería? Dígame, ¿de quién se profetizó? Y habló Miqueas diciendo: mas tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre la familia de Israel, de ti me saldrá el que será Señor. Y para estar en la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Oh my God, no solamente profetizó el lugar de donde nacería, sino que nos está diciendo que era un ser eterno. Porque sus salidas eran desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero unos 15 años antes que Miqueas profetizó Isaías. Isaías dijo que este ser que nacería no solamente sería humano, también sería Dios. Y profetizó diciendo: y el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. O sea, que él profetizó que la naturaleza de Cristo sería la misma naturaleza de Dios. ¿No es maravilloso? En el capítulo 7, 14, más abajo en el capítulo 9 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¡Aleluya! O sea, no solamente se profetiza el lugar, no solamente se profetiza que solo no sería humano, sino que también sería un ser divino, una naturaleza. Aquí también nos dice lo mismo: como niño es nacido, pero como hijo, porque sabía que se estaba refiriendo al Hijo eterno de Dios. Como hijo nos es dado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¡Aleluya! Apláudale al Señor, pero apláudale con ganas, caramba, con ganas, con ganas, con ganas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No te da seguridad en quien tú has creído. Dime, no te está dando seguridad en quien tú has creído, para que no dudes nada de lo que Él ha dicho, de lo que Él ha hablado, caramba. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y a su nombre sea la gloria, y a tu nombre sea la gloria y la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Cristo vive. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres Señor, tú eres Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Solo tú eres real, solo tú eres verdadero, solo tú, Señor, solo tú eres Dios. Aleluya. Tú eres digno de recibir la honra y la gloria y la alabanza y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aleluya. Hoy tu pueblo te alaba, Señor. Hoy tu pueblo te bendice, Señor. Hoy tu pueblo te glorifica. Hoy tu pueblo te exalta. Aleluya, tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Dios. Entrónate en cada vida, entrónate en cada hombre, entrónate en cada mujer. Tú eres Dios, aleluya.
Bendita sea la grandeza de tu nombre. Aleluya. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Soberano, soberano, soberano. Todo cuanto hay en los cielos y en la tierra es tuyo. Y sobre todo dominas. En ti está la fuerza. En ti da el poder. En ti la salud. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Jesús elige hombres del vulgo, elige 12 hombres. Camina con ellos unos 3 años y tanto. Y durante esos 3 años le estuvo enseñando, pero también le estuvo demostrando su poder sobre la naturaleza, su poder sobre las enfermedades, aún sobre la muerte, sobre los demonios, etcétera, etcétera. Y sabiendo Jesús a qué había venido, porque Jesús sí sabía a lo que había venido. Dice la palabra de Dios que subiendo a Jerusalén, le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre, el Hijo de no, dice, subamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado en manos de los principales sacerdotes y los escribas para que lo condenen a muerte. Y será entregado en manos de los gentiles y lo escarnecerán y lo azotarán y le crucificarán, pero al tercer día resucitará. ¿Quién pudo jamás decir en un orden tan cronológico lo que le iba a pasar? Él sabía que lo iban a entregar, quiénes lo iban a entregar, a quiénes se lo iban a entregar y para qué lo iban a entregar. Esas son la clase de profeta que yo quiero. Que hablan y se hace. Aleluya. Jesús es bautizado por Juan. Juan lo inicia y ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Los cielos son abiertos. Se escucha la voz del Padre decir, ahí mi Hijo en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo descender sobre él, le fue señal para Juan. En ese momento se cumple también una profecía del profeta Isaías que dice, una vara saldrá del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Y se cumple en ese momento y es ungido Jesús. Jesús se va, llevado ahora por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. 40 días de ayuno. Y viene el tentador. Y es tentado a poner en duda que fuera hijo de Dios. Es tentado a probar su deidad. Y es tentado también Jesús a comprometer su lealtad. Esto sí que es una cosa seria y dura. La lealtad a Dios. Para serle leal a Dios, tienes que ponerlo por encima de padre, de madre, de hijo. Muy fácilmente algo se cuela entre tú y Dios. Viene Satanás y lo tienta en la tercera para que él pusiera su lealtad a negociar, a poder adquirir los reinos del mundo que le pertenecían a él, a poderlos adquirir sin ir a la cruz y dejar así, que no pagar el precio, y dejar así
que el mundo continuara sin Dios, sin esperanza. Solamente con que se le postrara. Pero Jesús, que sabía que el destino tuyo y mío estaba en sus manos, maravilloso Señor. Nuestro destino estaba en sus manos. Le dijo: apártate de mí, Satanás. Escrito está: el Señor tu Dios adorará y solo a Él servirás. Y rechazó la oferta. ¿No es maravilloso? De ahí ya sale lleno del poder del Espíritu Santo, y es ahí donde él inicia ahora su ministerio. Como les dije anteriormente, se elige 12 hombres, ¿no? Y entonces es ahora aquí cuando elige 12 hombres que le dice: subamos a Jerusalén, van a celebrar las últimas Pascuas aquí en la tierra, subamos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, para que sea condenado a muerte, y le entregarán a los gentiles para que lo azoten, lo escarnezcan y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Pero al tercer día resucitará. Yo creo que esto es maravilloso. Bien. Así que, como le dije, ya él sabía lo que venía, y hasta en un orden cronológico. Después de estar con ellos, lo más próximo ya víspera a la crucifixión. Voy a terminarle. Víspera a la crucifixión. Están ahora allí en aquel aposento alto. Él había estado enseñando los capítulos desde el 14, 15, 16. Todas esas cosas fueron habladas allí en el aposento alto. Vino allí cuando Judas salió, la estación de Judas. Todas estas conversaciones Jesús estuvo allá, y ya poquito antes fue el 17, la oración sacerdotal que él hizo orando, ya poco antes de salir de aquel aposento para irse al huerto de Getsemaní. Fue la oración 17, una oración maravillosa que nos levanta, porque no solamente oró por ellos, sino por todos los que habían de creer por la palabra de ellos, y ellos somos nosotros. Amén. Una oración sacerdotal, verdaderamente. Allí, y lo próximo es, celebró con ellos la Pascua, las últimas aquí en la tierra. Usó los elementos del pan y el vino. Podríamos decir que fueron ya los últimos elementos que eran símbolos y tipos del Antiguo Testamento. Recuérdese que hasta aquí todavía no es el nuevo pacto, todavía él no había muerto. Tenía que haber, para aquel testamento tiene que haber muerte del testador. Todavía él está aquí bajo la ley, y él utiliza los dos elementos, el pan y el vino, ¿no? Como símbolo de su cuerpo y su sangre, fundamento sobre el cual él iba a establecer el nuevo pacto. ¿No es maravilloso? Maravilloso. Él lo hace, y ya luego más de ahí le está allí en el huerto de Getsemaní. En el huerto de Getsemaní, ya cuando está próximo al momento de ser arrestado, no, de ser aprehendido, dice la palabra de Dios que hubo una presión tan terrible cuando él oraba, que exclamó y le dijo a sus discípulos: mi alma está triste hasta la muerte. Una gran tristeza invadió su alma, invadió su corazón. Dice la palabra de Dios que su sudor eran como gotas de sangre que caían a la tierra. Yo creo que le dije el Viernes Santo un poquito de que eso era una hidrohematosis que sufrió Jesús. Es algo que por demasiada presión que un hombre, no un ser humano, pueda tener, tanta la presión que puede dar lugar dentro de ti a que los vasos capilares rompan y crucen hacia las glándulas sudoríparas, y el sudor se mezcla con sangre, y después tú transpires por tus poros sangre, y así caían. Pareciera que fueran, diría yo, por las escrituras que dicen que eran como gotas de sangre. Parecía que había más sangre ya que sudor. De la presión. ¿Cuántos han estado bajo presión? Presión de verdad que te oprime. Pero nunca nos ha caído una gota de sangre. Y Jesús estaba bajo esa presión infernal. Ahora escuche esto que le voy a decir. Esto lo vi esta mañana, Señor, mientras yo meditaba en esta palabra. Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, fue una presión infernal. Escuche, el diablo no sabía, no entendía el plan. Él solamente veía, él sí sabía quién era Jesús. Porque los demonios, recuerde, se arrodillaban a él y le obedecían. Tú eres el santo. Él dijo, sí, ellos sabían. Entonces, Satanás sabía quién era. Lo vio bajo la presión. Pero él no sabía. Él no sabía el plan que Jesús había venido a cumplir, la misión. Él nada más estaba contento porque lo veía sufrir,
Sabía que él había incitado a los hombres contra él, incitó el corazón de Judas, incitó y sabía que venían y sabía que lo iban a aprender porque había puesto ya, les había impartido todo el odio a los sacerdotes y a toda esta gente. ¿Entendemos? Pero él no sabía que aún así, incitando él a aquel gentío en contra de Jesús para que lo mataran, él no sabía que él estaba colaborando a la salvación del hombre. Porque el diablo no tiene revelación de la palabra. La palabra de Dios dice sabiduría, es sabiduría que no es de este siglo ni de los príncipes de este siglo. Es sabiduría de Dios, reservada en misterio, pero manifestada ahora, se fue destinada para nosotros. Porque si los príncipes de este siglo hubieran entendido, no hubieran jamás crucificado al Rey de Gloria. El diablo no tiene revelación. Los ángeles no tienen revelación. Los ángeles estaban así espantados. ¿Sabían quién era Jesús? Claro que sabían. Pero no tienen revelación. ¿Sabe por qué ellos no corrieron rápido a defenderlo? Porque son obedientes. Si el Padre no los manda, no van. Pero después dice allí, cuando él estaba, después de los 40 días que bajaron, pero ya fue permitido. Los ángeles no tienen, ellos están como escunclillas así mirando y ahora esperando la manera. Cuando todo sucedió, wow, la sabiduría de Dios, ellos sí entendieron. Alguien me preguntó en estos días, pero si Dios sabía que era todo eso, ¿por qué no le hizo al diablo así y que lo deshiciera? Digo, ¿qué traería más gloria a Dios? Que él usara su poder, al hombre también hago otro, o dejar que todo continúe. Y ahora yo te voy a demostrar a ti quién soy yo. Me voy a hacer ahora un pueblo que se va a rendir voluntariamente el día de su poder. Esclavízalo, haz lo que tú quieras y tú verás que me voy. Amén, amén. ¿Qué trae más gloria? Un conquistador a caballo y espada cortando cabeza. Que Jesús vino con amor para salvar a los mismos que lo estaban crucificando. Que la mente de Dios es muy diferente a la nuestra, hermano. Amén. Entonces, cuando Jesús estaba allí, fue tal la presión. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero escúcheme una cosa. Ay, qué más pico esto. Si es posible, pero en su corazón no ha cedido un ápice. Recuerde que el pecado se manifiesta en el corazón. Recuerde que el pecado es cualquier que te deslinee de la voluntad y el propósito de Dios de una manera perfecta. O sea, que él está hablando, si es posible, él sabía en su corazón que no era posible, en su humanidad, pero no porque está deseando dentro de sí, pero que no se haga mi voluntad. Él sabía lo que había venido. ¿Me explico? Recuerde que el pecado no es necesariamente la obra externa que tú hagas. Amén. El pecado está en las intenciones y motivaciones de tu corazón cuando tú haces lo que haces. Podemos hacer cosas que se vean buenas, espirituales, pero si las motivaciones son mezquinas, es pecado para Dios. ¿Entendemos? Entonces, él oró al Padre 3 veces. Y las 3 veces concluyó con lo mismo, pero que no sea. Él sabía, hermanos queridos, él sabía que si él le pedía 10 legiones de ángeles vendrían. Él sabía que si él fallaba un ápice en su pensamiento, en su deseo, en lo que fuera, él sabía que nos llevaría a nosotros a condenación eterna. Él sabía que el destino de la humanidad estaba en sus manos. 3 veces oró y 3 veces concluyó con lo mismo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vienen a aprender a Jesús, lo tenemos ahora allí en la cruz sobre el monte Calvario. Está todo allí rodeado de gente. La gente solamente podían ver los que estaban allí. Habían los romanos, los judíos, los sacerdotes estaban allí, todos sus verdugos. Y solamente estaban viendo, ellos solamente podían ver un hombre siendo escarnecido, un hombre que estaba muriendo, un hombre que había sido azotado, un hombre que estaba desangrado.
Para los judíos un maldito de Dios porque estaba en una cruz y la ley decía maldito todo aquel que es puesto en un madero. Creían que estaba bajo maldición de Dios, que era Dios quien lo había maldecido. Lo tenían allí porque había sido el producto de un juicio, porque al aprenderlo fue en menos de 24 horas, fue a 6 juicios. Anás, Caifás, el Sanedrín, Pilato, Herodes y otra vez Pilato. Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Sí, yo soy, tú lo has dicho. Entonces lo condenan porque el emperador se ofende y los judíos porque se había llamado hijo de Dios. Ahora están todos allí, cada uno supuestamente, todos querían en realidad matarlo, pero nadie se atrevía a tomar la responsabilidad. Finalmente lo crucifican, están ahora todos allí alrededor de la cruz, cada uno tratando de convencerse en sí mismo de que tenían sus razones para hacerlo porque no encontraron testigos. Tuvieron que falsificar testigos. Y están viendo ahora allí un hombre siendo escarnecido, un hombre ensangrentado, un hombre desfigurado. Dice el profeta Isaías, profetizando de cómo sería el escarnecimiento de Jesucristo, que no parecería su rostro ni la de un hombre, no parecería ni un hombre. Y estando allí pensando en ellos, que estaban ellos ahora enjuiciando, cumpliendo la sentencia que los hombres le habían dado. Pensaban que estaban allí, no se daban cuenta que en el mundo espiritual le estaba sucediendo otra cosa. En el mundo espiritual no eran los hombres quienes juzgaban a Cristo, era Dios juzgando al mundo en él. El juicio más trascendental de toda la historia de la humanidad. Aún ellos, la culpa de ellos estaban siendo juzgados en Jesús. A la tercera hora fue crucificado, pasaron 3 horas, me dice la palabra de Dios, me liaban la cabeza, se burlaban, etcétera, etcétera. Pero de 3 a 6, de repente vino una oscuridad, dice que una tiniebla densa cubrió toda la tierra. Fue el día más oscuro de toda la tierra. No sé si Dios metió en luto a toda la tierra, no sé si el sol se apagó de ver lo que estaba pasando, no sé si era el momento probablemente también el de la potestad y de las tinieblas, viendo al Hijo de Dios allí, sufriendo en aquella cruz, viéndolo, siéndolo burlado. Si es verdad que era Hijo de Dios, pues bájate, pues mira, sálvate tú, sálvate a nosotros, etcétera, etcétera. Aunque no entendían, se disfrutaban los demonios con lo que estaban viendo. Ya ese ahorita le queda poco, pero Jesús no murió cuando ellos quisieron. El único que tuvo potestad sobre su vida y sobre su muerte se llama Jesucristo. Ningún hombre tiene poder sobre su vida ni sobre su muerte. Dice la palabra de Dios que estando él allí, hubo un momento donde ya para la hora novena, la hora que él temía, la hora que lo hizo a él orar 3 veces, si es posible, quita de mí esta copa. A él no le importaban las espinas, a él no le importaron los azotes, a muchos los habían azotado antes ya, y después de él también. Eso era algo de todos los días, los azotes, la cruz, eso era algo diario, tanto para los judíos y como para los romanos. A él le aterraba ese momento, le aterraba la hora novena, la hora donde él iba a ser expuesto públicamente como propiciación. La palabra propiciación significa satisfacción. Era en ese momento donde él iba a satisfacer la justicia innata de Dios, que decretaba la paga del pecado de muerte, y por cuanto todos los hombres han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y fue en ese instante, en ese momento, donde puesto él públicamente para propiciación, para satisfacción de la justicia de Dios, de la justicia divina, de la santidad de Dios, el carácter de Dios tenía que ser vindicado. Pues Dios había pasado por alto los pecados pasados, esperando ese momento para él manifestar su justicia. Y fue en ese instante cuando él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sabía por qué Dios lo desamparaba. Él gritó para que tú y yo supiéramos que algo terrible estaba pasando en ese momento. Él lo gritó para que quedara como testimonio, quedara escrito para nosotros que en ese instante todos tus pecados y mis pecados y lo de todos estaban siendo puestos sobre él. En ese momento su cuerpo estaba siendo ofrendado. Era el Cordero de Dios que estaba siendo inmolado. Y el Padre estaba derramando sobre él la copa de su ira por el pecado. Estaba pagando el precio. Estaba pagando el castigo.
Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Dios tenía que darle la espalda, porque Dios es muy santo y no puede ver pecado. Sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya, aleluya. Él se convirtió en pecado, fue aborrecido del Padre, fue abominación a Dios, alejado de Dios, para que tú y yo pudiésemos ser acercados. Hermano querido, yo quiero que usted medite siempre en eso, en lo que hizo Jesús en aquella cruz. El Padre derramó su ira completamente, la copa de su ira sobre él. Poco después escuchamos a Jesús decir: todo está consumado. El precio, ya, él fue el recipiente de toda la ira de Dios. Y luego, tus manos encomiendo mi espíritu. Era necesario también la muerte física. ¿Por qué? Porque había otro enemigo que vencer, la muerte. Tenía que levantarse glorioso de entre los muertos. Se había profetizado de él, y él mismo lo había dicho, que al tercer día se levantaría, al tercer día habría de resucitar. Y al tercer día, tal cual él dijo, tal cual los profetas profetizaron, Jesús se levantó glorioso de entre los muertos al tercer día, sacando la vida a la inmortalidad, decretado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos. La muerte no lo pudo detener. ¿Por qué? Porque no había pecado en él cuando se pasó la lista, pero en él, en su naturaleza, no hay nada, es perfecto. Todo lo que él tiene arriba son los de los otros, los de los demás. Y la muerte no tuvo un poder adquisitivo para detenerlo. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado él lo destruyó en su carne. O sea, quedó completamente desarmada, quedó completamente sin argumento, y Jesús se levantó glorioso. Entonces los ángeles entendieron, y yo me imagino tremendo paquete del diablo que se dio cuenta que colaboró. Y desde ahí, desde que Dios hizo la creación física, y al séptimo día dice que descansó, se inició en Jesucristo una nueva creación, para una descendencia, un linaje de hombres y mujeres del Espíritu. Póngase de pie. Escucha una cosa. Sí, es verdad que si hay alguna persona aquí en medio nuestro que has entendido que no tienes que vivir una vida de pecado, que has entendido que Jesucristo pagó el precio, que has entendido que ya Él lo hizo por ti para que tú no vayas a condenación eterna. Por supuesto, yo te invito a que tú vengas, pero yo quiero también que tú sepas que este mensaje es para la propia iglesia del Señor. Para la propia iglesia del Señor, para que sepas que hay una naturaleza vieja en ti. Sí, es verdad. Pero hoy, si es verdad que has nacido de nuevo, recuérdate que no solamente tienes una nueva naturaleza, la de Dios, sino que tienes el Espíritu de Dios morando en ti, para que por el poder del Espíritu Santo tú hagas morir las obras de tu carne. Si hay, y estoy hablándole ahora también a los cristianos, y tú sabes que tú tienes que estar bregando todavía con alguna, usted le puede llamar debilidad, como usted quiera, yo le voy a llamar pecado de tu corazón. Porque el problema del hombre es el pecado en el corazón. Yo no creo que el alcohólico está enfermo, creo que tiene un pecado en su corazón. El drogadito no está enfermo, no, yo no le llamo enfermedad, yo le llamo pecado. Son vicios, como el adúltero, como el fornicario, son vicios. Yo le llamo pecado. El problema del hombre es el pecado en el corazón. Si todavía tú estás bregando, si todavía aquello que tú pensaste que allá habías dejado y que tú creías que había vencido, pero ha vuelto, todavía la sangre de Jesús sigue teniendo todo el poder como el primer día para lavarte, primero.
Y segundo, escúchame, no tienes que vivir en esa lucha, no tienes que vivir en esa batalla. Escúchame, tus pecados todos, se llame como se llame. Si eras ladrón, Jesucristo fue juzgado como si él fuera un ladrón. Si eres un adúltero, él fue juzgado como si fuera un adúltero. Si eres homosexual, él fue juzgado como si él fuera homosexual. Y él pagó por ese pecado. Él pagó por el pecado. Si es mentira, recuérdate, la naturaleza del diablo, él es padre de mentira. Esa es la naturaleza de Satanás obrando. Si tú no has podido todavía evitar hablar mentira y eres un mentiroso, una mentirosa, un calumniador, una calumniadora, todas esas son propias de la vida, de la semilla que sembró el diablo en Adán y Eva. No tienes que dejar fructificar esa vida en ti. Mátala hoy, viniendo aquí al frente como un paso de que tú has creído que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Es un paso de fe que uno da diciendo: sí, yo creo, tú te paraste por mí aquel día en la cruz. Hoy yo vengo a apropiarme de esos beneficios, porque tú no vas a cambiar por ti mismo ni por ti misma. Jamás podrás hacerlo. No hay nada que tú puedas hacer para presentarte delante de Dios. Dios sabe que eres culpable y tú sabes que eres culpable también. ¿Sabe? Les dije anteriormente que Dios había pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, esperando ese momento. ¿Sabe para qué? Para manifestar su justicia. ¿Sabe qué esto significa? Dios manifestó su justicia en el Hijo. Dejó caer toda su ira. La ira que Dios tenía por el pecado la dejó caer sobre el Hijo, para enseñarnos a nosotros que si Él no perdonó al Hijo, no escatimó ni que era su Hijo, para desbordar toda su ira, tampoco me va a perdonar a mí, ni tampoco te va a perdonar a ti. Si toda su ira la volvió sobre el Hijo, ¿qué tú crees que nos espera a nosotros si no nos arrepentimos y recibimos al Hijo y lo aceptamos? Dios manifiesta su justicia, haciendo que se pagara el precio del pecado. Pero también asimismo en esa cruz se origina una justicia. La justicia que es por la ley, la que el hombre tenía que cumplir y no podía, ni puede, que Cristo cumplió por todos nosotros. Y esa justicia es ahora la que se nos imparte cuando creemos que Jesucristo es el Cordero de Dios que fue inmolado y que en un día quitó el pecado. Cuando lo creemos de corazón. Recuerda, son semillas que te siembro, que si las crees serán eficaces en ti, porque es lo que dice las Escrituras. Son semillas que Dios te envía. El que cree es salvo. El que cree se salva, pero el que no cree no va a ser condenado. Ya ha sido condenado por no haber creído. Recuérdese que el juicio del mundo fue en la cruz. Allá en la cruz fue el juicio. Ya hay una condena sobre el mundo. Para tú quitarte la condena de encima, tienes que creer en Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo. ¿Por qué no lo envió a condenarlo? Porque el mundo ya estaba condenado. Si no lo envió para que el mundo fuese salvo por Él. Por eso el que cree es salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el unigénito Hijo del Padre. Pongámonos a cuenta con Dios. Porque lo quieras o no lo quieras, más tarde o más temprano vamos a comparecer frente a Él. Y hoy es un día que Dios te da esa oportunidad. Si has entendido, me tomé el tiempo, porque para mí es necesario que tú entiendas. Y escucha, amar es hablarte verdad. No es el mensaje quizás que te hace brincar, pero es el mensaje que te puede llevar a la vida eterna.
Porque puedes brincar y alegrarte y esconderte y engañarte. Pero si viene el Señor te quedas. Es preferible que te entristezcas un poquito, que llores un poquito. Pero esta tribulación momentánea es pasajera para la gloria que nos espera junto al Señor.